Y atención, América Latina, le pido me acompañe. Mañana 11 y el 12, también incluyendo este día, se llevará a cabo una importante conferencia en Argentina, el renacimiento de la libertad en Argentina y el mundo. Uno de los invitados importantes de lujo que tendrá esta conferencia es el periodista y escritor peruano Álvaro Vargas Llosa. Ya está en tierras argentinas y lo tenemos en exclusiva en esta pantalla para conversar con él. Adelante. Buenas tardes, señor Álvaro, ¿cómo está? Le saluda Andy Chirinos desde el estudio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Gracias por el espacio, para mí un gusto poder conversar con usted y le invito a que lo hagamos de manera micro hasta extenderlo a lo macro sobre lo que sucede en su país y en el mundo entero. ¿Qué le parece si empezamos hablando sobre su mirada de la actual mandataria Dina Boluarte en el Perú y todos los temas que tienen que ver a su alrededor? Permítame, hacemos una lista para Latinoamérica rápida: el caso Rolex Gate, los Waikis en las sombras, la desactivación del FICOP, el encubrimiento a su hermano, la no respuesta en los 2 últimos meses y medio a la prensa en directo. ¿Cuál es su mirada sobre la gestión de Dina Boluarte? Bueno, hay que recordar primero que nada que ella asumió el poder en circunstancias muy excepcionales cuando quien entonces era el presidente, el señor Pedro Castillo, intenta llevar a cabo e intenta ejecutar un golpe de Estado en el Perú, el centésimo golpe de Estado en la historia republicana del país. Felizmente fracasó, no tuvo éxito. Algunas personas y algunas instituciones le dieron la espalda y permitieron preservar la democracia, y hoy él está preso. Bueno, ella, Dina Boluarte, que era vicepresidenta, asume el gobierno y en ese momento tenía una decisión fundamental que tomar, la decisión de si sumarse a esta dinámica golpista junto con sectores radicales que estaban dispuestos a tomar el poder por la fuerza, o darle la espalda, enfrentarse a sus antiguos colaboradores, compañeros, camaradas, y ayudar, contribuir a que la democracia se salvara en el país. Y tomó la segunda decisión, una decisión muy difícil, puesto que, como de hecho fue el caso, podía acarrearle acusaciones de traición de parte de quienes hasta ese momento habían estado muy cerca de ella, ¿no? Así que esto es muy importante. Luego, durante unos meses, ella y su Consejo de Ministros, su gabinete, tuvieron que enfrentar una serie de desmanes en el país, gracias a que había un esfuerzo muy bien concertado, extremadamente violento, por parte de una izquierda muy radicalizada para tomar el poder. Felizmente resistió ese embate y la democracia logró sobrevivir. Ahora, en ese contexto, lógicamente, todo ha sido durante mucho tiempo un esfuerzo básicamente de supervivencia del sistema. A partir de ese momento, lógicamente, todo lo que rodeó el gobierno tuvo que ver con mucha zozobra, tuvo que ver con mucha incertidumbre. Eso se ha reflejado en la economía, por supuesto, que ha pegado un bajón importante, y además ha habido en el seno del Estado y en el seno del propio gobierno algunos escándalos de aparente corrupción. Eso tendrá que ser juzgado en su momento, por supuesto, que han arrojado sobre el propio gobierno y sobre el Estado, por supuesto, un manto de sospecha en la población. ¿Cree usted, y le pregunto, cree usted de que se pudo haber manejado la situación de modo distinto? ¿Ha sido errónea, por ejemplo, la decisión de la presidenta Dina Boluarte en no conversar con la prensa local en los últimos 70 días, 2 meses y medio, de que no conversa con ellos y de hecho ahora tiene la figura de un vocero nacional? Yo creo que siempre es bueno tratar no solamente de conversar con la prensa, sino de conversar con el país, sobre todo cuando, como es el caso en el Perú, hay una desconfianza muy extendida en la acción de la clase dirigente, del gobierno en particular, pero de la clase dirigente en general. La ausencia de una comunicación estrecha, directa, continua, lo único que hace es alimentar precisamente esa desconfianza, de manera que
Seguramente ha sido un error no tener más oportunidades, más ocasiones la población de escuchar directamente a los distintos voceros del gobierno, empezando por la propia presidenta. El clima en el que se está desarrollando la vida política es un clima muy crispado, es un clima muy enconado y además de una polarización peligrosa para el propio sistema democrático. Y yo creo que, por supuesto, en ese clima siempre es bueno tratar de establecer una comunicación que permita, digamos, fijar cuáles son las prioridades, qué cosa es lo más importante, Claro. qué cosa es lo menos importante, cuál es el rumbo del país y transmitir a los agentes económicos un importante nivel de confianza ahora que el escenario es un escenario de tanta zozobra que, Claro. repito, se está reflejando en las cifras económicas, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, en ese momento hay que hablar de cómo se incrementa la pobreza en el Perú. Ahora, ha habido situaciones que llaman poderosamente la atención a nivel internacional, como por ejemplo los intentos de mociones de vacancia por parte del Congreso, también la impopularidad, que hoy se conocieron datos, cayó en un 5%, y aún así lo que es noticia es que la alta mandataria pide un permiso para ir a China. ¿Cree usted que lo que se decía, ¿no?, que ella pudiera agarrar esta oportunidad para escaparse, es eso posible en algún escenario? Escaparse del Perú no ¿Del lo creo, poder? no. Es Ir a decir, dejar China, todo y quedarse por allá. no lo creo, no. Eso sería bastante temerario porque implicaría correr unos riesgos muy graves y al final terminaría como terminan, bueno, suelen terminar en el Perú los mandatarios. No lo creo. Lo que creo es que seguramente hay una, en fin, doble motivación. Claro. La primera es las relaciones con China son fundamentales. China es un país con el que Perú tiene una relación comercial de privilegio, es un país que es un alto inversor en el Perú y es un país con el que las relaciones económicas son umbilicales, de manera que eso constituye seguramente una prioridad para ella. Pero además también seguramente es una buena ocasión para durante unos días salir de un escenario tan crispado, Claro. tan tóxico, tan envenenado y tratar de oxigenarse un poco y oxigenar un poco a su gobierno, como lo hacen, por cierto, todos los mandatarios del mundo, ¿no? Sí, no, y un poco traer, ojalá, en este sentido sí pongo mi deseo personal, ojalá venga lleno de inversiones para el Perú y viceversa. Bien, Así ahora es, así es. lo quiero sacar de su terreno, lo quiero sacar de Perú y llevarlo a un ámbito más latinoamericano y por supuesto ya seguramente lo notó por mi acento, Venezuela, próximo 28 de julio se vienen las elecciones. ¿Cuál es su mirada al respecto de estos comicios electorales? Bueno, la gran pregunta que tenemos todos es si la dictadura permitirá unas elecciones mínimamente libres, mínimamente dignas de ese nombre, porque evidentemente eso significaría la seria posibilidad de que el gobierno sea derrotado, ¿no? La candidatura opositora, que es una candidatura unitaria, es una candidatura que por primera vez ha logrado unificar a toda la oposición en torno de una misma figura, tiene un alto grado de respaldo popular, está muy por delante en las encuestas de la candidatura oficialista y por tanto unas elecciones limpias sin la menor duda se traducirían en una victoria de la oposición y el comienzo de una transición hacia la democracia. ¿Va a permitir la dictadura un escenario de esa naturaleza? Evidentemente es improbable, pero tengo la impresión de que el nivel de apoyo popular que tiene la oposición es de tal magnitud que le va a elevar muchísimo el costo al gobierno si el gobierno intenta impedir que se dé un resultado que refleje la verdadera voluntad popular y, por tanto, eso en combinación con lo que suponemos será una vigilancia significativa de la comunidad internacional, quizá cree las condiciones para lo que todos anhelamos desde hace tanto tiempo, que es que Venezuela deje atrás la larga noche del régimen autoritario, ¿no? Claro, en este caso hablamos de que el sistema actual ha dejado un saldo de 8 millones de inmigrantes, entre eso un país que ha recibido a Así es. muchos de ellos, ha sido el suyo, Perú. Esto, por supuesto, ha inhabilitado a todos o la mayoría de los inmigrantes afuera a ejercer el voto. Le pregunto nuevamente y más directo, ¿cree usted que esas elecciones es la manera para sacar o cambiar el sistema que en este momento pregona desde los últimos 26 años en el país?
Así lo espero, y en cualquier caso es el esfuerzo que hay que hacer. Hay un esfuerzo de movilización enorme dentro del país, venciendo todo tipo de obstáculos, venciendo amenazas, venciendo violencias, venciendo limitaciones, persecuciones. La oposición ha logrado llegar a todos los rincones del país con un enorme ímpetu, esfuerzo de comunicación, que ha despertado un entusiasmo verdaderamente multitudinario. Yo he estado muchas veces en Venezuela, últimamente no, pero tengo mucha información y toda esa información apunta a que la oposición ha logrado un nivel de respaldo sin precedentes, incluso superior al que logró la oposición en otras lides electorales. De manera que tengo la esperanza de que esa movilización, el grado de entusiasmo y de participación que muy probablemente habrá de los votantes venezolanos, junto con, repito, la vigilancia internacional, crearán un clima para una transición. Es importante recordar, con esto termino, que aunque ella no es la candidata, es evidentemente la líder que tendría que haber sido la candidata si las condiciones lo hubieran permitido. María Corina Machado ha dicho reiteradamente que su ánimo no es el de un ajuste de cuentas, una venganza y una persecución contra los miembros del gobierno, que si ella tiene, digamos, eco en el gobierno y el gobierno está dispuesto a atender lo que ha sido el reclamo permanente de ella y de toda la oposición. Entonces, esto será el inicio de un proceso de negociación, pero una negociación real, no las negociaciones farsescas que hemos visto hasta ahora, una negociación real para transitar a la democracia sin ajuste de cuentas y sin venganzas, de manera que los venezolanos puedan dejar atrás este clima tan nocivo, tan tóxico en el que se ha desarrollado la vida política y pasen a formar parte del concierto de regímenes y sistemas democráticos de América Latina y del mundo. Ojalá que sea así. Claro, esto me hace pensar en varias frases, y permítame lo folclórico, un borrón y cuenta nueva, un vamos a limar rispideces, en este caso las asperezas que haya entre ambas partes. Y esto me dirige a la siguiente pregunta. Vamos ahora a nivel más latinoamericano. En El Salvador, un Nayib Bukele que se ha convertido en una especie de rockstar en el mundo entero. En Ecuador, la mitad del mundo, un Daniel Noboa tratando de eliminar y seguir ciertos pasos del mismo Nayib Bukele, pero que se ha encontrado en una situación compleja con México, la ruptura de las relaciones. ¿Cómo ve eso? ¿Acá debería haber diálogo entre México y Ecuador? Yo creo que sí, hay que recordar qué es lo que sucedió. El gobierno de López Obrador, el gobierno saliente mexicano, interfirió en la vida política ecuatoriana de una manera indebida, rompiendo, por cierto, una antigua tradición mexicana basada en la famosa doctrina Estrada, una no intervención en los asuntos de otras naciones. Repito, rompiendo esa tradición, intervino en la vida política tratando de proteger a una persona que ha sido y sigue siendo procesada por delitos que no son políticos, son delitos comunes. Evidentemente, este fue el inicio de una crisis que tuvo un seguimiento con la decisión muy controversial del gobierno ecuatoriano de ingresar a la legación diplomática mexicana para tomar preso en, digamos, cumplimiento de unas órdenes judiciales a una persona que había ejercido la vicepresidencia hacía tiempo, pero que, repito, no estaba siendo juzgada en su condición política, sino en una condición de persona presuntamente delincuente, presuntamente autora de delitos comunes. Entonces, este es el origen de la crisis. Independientemente de eso, es importante que hoy en día se trate de restablecer un clima de concordia entre los países, porque América Latina es un subcontinente que está quedándose atrás, como lo estamos viendo en este congreso que se citó al comienzo, aquí en Buenos Aires, se está quedando muy atrás de todas las otras zonas del mundo, en términos de tasa de crecimiento, en términos de tasa de inversión, en términos de progreso económico. Entonces, la única forma de empezar a restablecer una trayectoria hacia buen puerto en América Latina es que haya un nivel alto de comprensión, entendimiento e integración entre los países en función de unos principios básicos de inserción plena
en las posibilidades de la globalización desde todos los puntos de vista. Claro. Es muy difícil hacer eso si entre los propios países latinoamericanos nos tratamos de, entramos en disputas y pleitos de tipo político que además arrastran a otros países, porque finalmente los demás países también toman partido por unos o por otros y el clima general no es el clima de concordia que debe reinar. Así que ojalá que se pueda dejar atrás ese episodio. No, y que muchas veces esto está marcado, muy marcado, Álvaro, señor Álvaro, por las ideologías. Y en este caso voy a hablar de Gustavo Petro, presidente colombiano. ¿Cree usted, ya comienzan a decir algunos analistas políticos que ven en Gustavo Petro un Chávez nuevamente, un Hugo Rafael Chávez Fría? ¿Usted considera que Gustavo Petro es un Chávez para Colombia? Él está tratando de seguir el libreto del chavismo, ¿no? Que es básicamente llegar al poder por la vía de las urnas y desde el poder desmontar el andamiaje institucional, republicano y democrático. Y eso es algo que él no solamente está tratando de hacer de manera solapada o de manera sutil, no, está tratando de hacerlo de manera muy abierta y muy desafiante, ¿no? Hablando reiteradamente de la posible convocatoria a una asamblea constituyente por vías que no están previstas en la Constitución, y eso evidentemente desembocaría en una desnaturalización total del sistema democrático que le permitió a él llegar al gobierno. ¿Y con qué objetivo? Evidentemente con el objetivo de concentrar el poder y perpetuarse en el poder. Felizmente hay una resistencia generalizada de la sociedad y de las instituciones colombianas, que digamos es una sociedad muy plural en la que muchas instituciones y personalidades están en desacuerdo entre sí en muchas cosas, pero en una se han puesto todas de acuerdo, y es que esta sería una vía ilegal, una vía inconstitucional para lograr un propósito que evidentemente es un propósito antidemocrático. Así que ojalá que Colombia, ojalá que la comunidad internacional se movilicen para impedir que el señor Petro convierta a Colombia en una dictadura. Colombia es un país, hay que recordarlo, que mientras en el resto de América Latina proliferaban las dictaduras, preservó su democracia en momentos muy difíciles. Es un país que tiene, o por lo menos tenía, un alto nivel de institucionalización al que miraban otros países latinoamericanos con cierta envidia, de modo que sería una tragedia para Colombia que el señor Petro se pusiera a emular al señor Chávez, y ojalá que los colombianos no lo permitan. Ahora, Álvaro, esto me hace pensar en aquella frase que utilizó el libertador de Venezuela y fundador de Bolivia, Simón Bolívar, quien dijo que nadie debería quedarse demasiado tiempo en el poder porque él se acostumbra a mandar y la gente a obedecer. Y con esta premisa lo llevo precisamente a Evo Morales y este intento golpista para regresar al poder. Su mirada. El señor Evo Morales fue una persona que llegó al poder, él también, por la vía electoral y democrática, y desde el poder cambió las reglas de juego para perpetuarse en el gobierno. Modificó la Constitución y luego, cuando cumplió los mandatos que la Constitución que él mismo había diseñado para sí, ya no le permitió reelegirse, volvió a cambiarla y volvió a ordenar a los tribunales competentes que le abrieran las puertas de una nueva reelección. Cuando se produjo ese último intento, se encontró con una resistencia democrática muy grande que se tradujo en una votación que claramente ganó la oposición. Él lo impidió mediante un fraude electoral que fue denunciado por organismos importantes, incluida la OEA, la Organización de Estados Americanos, y se produjo, por tanto, la crisis que provocó su salida del poder, hasta que, como todos sabemos, las circunstancias cambiaron y el MAS, que es el partido del señor Evo Morales, pudo retornar al poder. Desde entonces, Bolivia se ha convertido en un régimen autoritario o semiautoritario, ya no puede hablarse de un régimen plenamente democrático, donde hay un matiz con respecto a otros países, y es que hay un enfrentamiento de poder, hay una lucha de poder encarnizada entre el propio Evo Morales en su calidad de expresidente y el presidente Arce, el actual mandatario, ambos del mismo partido, pero enfrentados en el poder. El señor Evo Morales quiere volver una vez más al gobierno como el clásico caudillo latinoamericano que no tiene otra cosa que hacer en la vida que tratar de volver eternamente a ejercer
el mando, porque tiene una vocación megalomaníaca y una vocación de poder autoritario, de poder vertical, y ojalá que no lo consiga, porque él es una de las personas que encarnan en América Latina lo peor de nuestras tierras, es decir, aquello que ha llevado a América Latina a estar tan rezagada con respecto a otras regiones del mundo en temas de institucionalidad, en temas de calidad democrática, para no hablar también en temas económicos, ¿no? En este momento quiero ya ir cerrando esta entrevista. Primero, que usted me cuente las expectativas sobre esta conferencia que se dará entre mañana y el 2, el renacimiento de la libertad en Argentina y el mundo. En esa primera parte le escucho. Pues cómo no, es una ocasión importante, se ha cumplido ya medio año de la llegada al gobierno del presidente Milei y es una gran ocasión para que los participantes que venimos de todas partes del mundo podamos ver en el lugar de los hechos, in situ, lo que está sucediendo en la Argentina. La gestión del presidente Milei importa mucho al resto de América Latina también, porque es una gestión que está enmarcada dentro de un proceso de reformas que van a contrapelo, a contracorriente de lo que ha sido la experiencia argentina de las últimas décadas y también la experiencia de otros países latinoamericanos. De manera que si estas reformas tienen éxito, pueden convertirse en un paradigma, tener un efecto contagio en el resto de la región. De manera que es especialmente importante que esta reunión, a la que han sido invitadas personalidades de todas partes del mundo, se desarrolle en la Argentina. Aquí están pasando cosas que, como digo, importan, por supuesto, antes que a nadie, a los propios argentinos, que viven desde hace muchas décadas en una gran frustración. Argentina fue uno de los países más desarrollados de la Tierra a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Es un país que se ha empobrecido enormemente, es un país que se ha ido quedando atrás y la posibilidad de recobrar el dinamismo, la lozanía y el vigor que alguna vez tuvo la sociedad, la economía y la política argentina es algo que entusiasma a muchos argentinos, pero las dificultades son inmensas porque la herencia es una herencia terrible. Ver todo eso desde aquí, para quienes venimos de fuera, representa una oportunidad sumamente interesante y ese va a ser uno de los grandes temas de esta convocatoria aquí en Buenos Aires. A la cual estaremos muy atentos.